Mark, no lo veo en vivo todavía. Él mandó el link. No, pero me refiero, yo estoy en Facebook, ahí debe verse. El que yo tengo es CN7. No, Ya. ya que, ya que. ¿Y yo hago? ¿Me meto ahí? No, Pericle, eso es para que tú se lo mandes a tu gente. Ok. Ese es el link.
Buenas tardes, Albert, ¿cómo estás? Elías, ¿cómo estás? Y a todo el público en general que nos oye, este es nuestro segundo conversatorio en línea y el número 70 y pico de los que hemos realizado hasta ahora. El objeto de este conversatorio es que ustedes puedan escuchar a un experto o a un especialista en el área de cine, en este caso Albert Martínez Martí, quien es el COO, el council, no sé, un título ahí grande, jefe de producción. Yo lo conocí a Albert cuando trabajé en la fiesta del Chivo, de, él era productor ahí también, con Lucha Llosa, y después, para traerlo aquí a Indómina, que se llamaba entonces la empresa, me preguntaron que si yo lo conocía, yo decía, claro, pero quedé mucho más sorprendido a medida que lo traté por su conocimiento, su capacidad y además su generosidad en el área de la producción. Tanto así que aquí vi una producción, una vez no voy a decir cuál fue, que dijo, tenemos que tener a Albert, si no, no trabajamos. Era una producción extranjera, creo que era de Inglaterra, algo así. Y obviamente me sorprendió mucho su primera, pues la primera vez que vi una producción de Albert, que era Alicia en el País de la Maravilla, que se llamaba Malice in Wonderland, Malicia en el País de la Maravilla, que me encantó, y posteriormente muchas más. Albert se ha convertido en nuestro especialista local e internacional. Él está dirigiendo Atlántica Media y al mismo tiempo nos mantiene en contacto con las producciones extranjeras y locales. Siempre se ocupa de algo. Y eso que se ocupa es lo más importante que pasa en el cine, que tiene que ver con la producción ejecutiva. Así que ahora les voy a pasar, antes de Albert, a Elías Muñoz, el director de entrenamiento cinematográfico del Caribe, que es la institución que prepara estos conversatorios. Adelante, Elías. Bien, muchas gracias, Pericle. Disculpen el pequeño percance técnico, pero esto es una transmisión en vivo, como dicen por la televisión. Pasan ese tipo de cosas. Bien, hablaré brevemente sobre lo que es entrenamiento cinematográfico del Caribe. Entrenamiento cinematográfico del Caribe es una iniciativa, Mark, exacto, es una iniciativa sin fines de lucro que pretende llevar a los profesionales activos de la industria a los estándares internacionales. Es una iniciativa auspiciada por Atlántica y desde el 2012 a la fecha ha hecho una inversión superior al $1,500,000 en este tipo de actividad. ¿Cómo hace SC o Entrenamiento Cinematográfico del Caribe su labor? Monitorea la industria, detecta las brechas en los diferentes áreas y trata de corregirlas. ¿Cómo? Trayendo entidades, ya sea, puede cambiar, universidades, escuelas que se especialicen en áreas específicas de las detectadas, de las áreas detectadas donde tenemos la brecha. Y entonces allí a los profesionales activos, que en la mayoría somos empíricos, pues se logran certificar de acuerdo a los programas que las diferentes escuelas, tanto extranjeras como locales, llevan en sus diferentes sedes. Son programas que se dan en las sedes principales de estas entidades académicas con las que tenemos alianza. Localmente tenemos alianza con UNIBE, la Pucamaima, INTEC, la UCE, Chabón, UNAPEC, la UAS. Hemos hecho trabajos con el Instituto Politécnico Loyola y tenemos alianzas internacionales con el Centro de Formación Profesional del Sindicato de la Industria de Cine Argentina, Animación
publicidad y medios audiovisuales. Ellos tienen una escuela que está manejada por profesionales activos que hacen entrenamientos puntuales sobre áreas similares a lo que nosotros hacemos. También tenemos acuerdos con la Escuela Norteamericana de Main Media Workshops and College. Es un instituto de estudios superiores norteamericano que se especializa en el área básicamente de la fotografía y el cine. También, para hacer nuestra labor, contamos con la colaboración de los diferentes suplidores de la industria que aportan equipos y recursos para que los entrenamientos se puedan llevar a cabo con la tecnología de punta que hay en el país. En el siguiente cuadro vamos a ver que desde el 2012 a la fecha hemos realizado 23 entrenamientos, 3 inducciones y hemos patrocinado 2 cortometrajes a través de un concurso que hicimos hace un par de años. Esas inducciones son, las 2 primeras fueron hechas en el 2017 y era para hacer buzo a los técnicos que trabajan en el agua. Y entonces el último, que está siendo llevado a cabo, estuvo siendo llevado a cabo, ha sido interrumpido brevemente, pero vamos a tratar de mantenerlo en línea, una introducción al cine que le estamos dando a un grupo de técnicos del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, o el Community College de San Luis, en el área de electricidad, con la intención de llevarlos a trabajar en el área eléctrica de fotografía de la industria del cine. En el siguiente cuadro, pues vemos la distribución de la cantidad de personas que se han entrenado por años. Desde el 2012 hemos logrado ofrecer entrenamiento a 432 personas, y de las cuales 390 han sido certificadas. Eso es porque cada una de las instituciones académicas que imparten los entrenamientos pues tienen sus métodos de evaluación, y entonces los que aprueban son los que reciben la certificación. Y finalmente, para este año teníamos programado, en el siguiente cuadro, vamos a ver una guía de cómo recibimos en el 2012 la industria. Después de haber hecho un inventario, detectamos solo 185 profesionales activos del nivel superior, o sea, personas con capacidad de trabajar en cualquier tipo de producción, tanto nacional como internacional. Esas 185, utilizando un método aleatorio, un método convencional de decir que los crews en una producción de bajo presupuesto están compuestos por más o menos 60 personas de forma directa, y dividiendo esa cantidad teníamos que era posible hacer 3.2 producciones al mismo tiempo. Pero eso no era cierto, porque eso es puramente estadística. Lo que encontramos fue mucha gente en pocas áreas concentradas, de manera que no teníamos en ese momento real y efectivamente ni siquiera llegábamos a un crew completo, porque había muchas personas en áreas específicas que, digamos, un área de eléctricos, de grip, había alrededor de 75 personas, que es ya un porcentaje bastante alto, es como un 30%. Y entonces, pero ellos no pueden filmar el resto de una película, de una producción. Entonces, empezamos a corregir el asunto, y para el 2016 habíamos logrado, sumado a esos 185, elevar la cifra a 401. Es decir, y ya sí podíamos decir que de esos 6.7 que estadísticamente nos daba producciones que se podían hacer al mismo tiempo, real y efectivamente, con nivel A, podíamos garantizar 4.
porque estaban completos. Ahora, en ese año se produjo un fenómeno. En ese año se llegaron a hacer 10 producciones al mismo tiempo. Muchos nos preguntamos con quién se hizo, pero bueno, se llegaron a hacer 10 producciones al mismo tiempo. Luego, para este año, en el año 2000, hemos elevado la cifra de 401 a 575, lo que nos da un factor de 9.5 para producciones al mismo tiempo. Y eso es posible y está demostrado. Hay áreas todavía que tienen todavía serios problemas, en el área, sobre todo en el área de asistente de dirección, en el área de script, y en una serie de áreas más. Y nuestra meta para este año, pero todos sabemos que las situaciones se voltearon, era llegar a los 655, es decir, subir por lo menos un punto más ese porcentaje. En el próximo cuadro vamos a ver la cantidad de entrenamientos que teníamos proyectado para este año. Los que están en verde no se han podido dar, pero es posible que se lleven a cabo en línea. Pero como podrán ver, los 3 primeros que se pudieron hacer al principio de año eran muy difícil poderlos hacer en estas condiciones, porque son talleres completamente o entrenamientos completamente prácticos. Es decir, hay que hacer una escenografía, hay que hacerla para entender todo lo que pasa allí, y trabajar con la electricidad y con la iluminación. Hay que trabajar con los equipos directamente. Pero podemos ofrecer el curso de primer asistente de dirección. Estamos trabajando en ese sentido. Podemos dar de nuevo, porque está muy solicitado, el seminario de reporte de costo en la contabilidad de producciones, y estamos montando una pasantía que ya tenemos. Este sería nuestro tercer año, en la que jóvenes de diferentes escuelas secundarias que están interesados en ingresar al cine, pues hacemos una pasantía que este año será virtual, pero que hacemos una pasantía siempre en los estudios de Pinewood, donde se le enseña cómo se hacen las producciones, cómo funciona el negocio de la industria del cine, cuáles son los elementos que las rigen, digo, las leyes, y además ellos se les enseña a escribir guiones brevemente. Ellos escriben un guión de un corto de 1 minuto y lo llevan a cabo entre ellos. También se le da un entrenamiento en postproducción, tanto en aprender a contar historias como en el manejo de los software. SC también hace este tipo de actividades como la de hoy, en el siguiente cuadro, por favor, como la de hoy, y esta sería, si quiere ver el último, el 49º evento que hacemos desde que empezamos desde que empezamos a hacer este tipo de actividad en el 2014. Esta es la edición número 49, el conversatorio de hoy, que tendremos ya a partir de breves instantes, con Albert Martínez, el COO de Atlantica Media. Los dejo con Pericles Mejía y muchas gracias. Gracias, Elías. Muy buena la presentación de la institución. Y ahora vamos a pasar a la carne del sándwich, que es nuestro querido Albert, que al mismo tiempo es un amigo maravilloso y también el jefe de todos nosotros. Así que lo dejo con Albert Martínez. Hola, buenas tardes. Ante todo, no soy el jefe de nadie, soy colega y
Pericles, es que Pericles es de la época de Trujillo, siempre se recuerda del jefe. Pero bienvenidos y gracias por conectarse. Espero que estén siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Presidencia para estar distanciados y que sus familias estén seguras y en buena salud. Es importante que lo hagamos en este tiempo tan surreal, ¿no? Hace 6 meses este conversatorio hubiese sido calificado como ciencia ficción y ahora mismo está en la sección de drama, como hacen con la película de Soderbergh, ¿no? Las cosas han cambiado mucho en muy poquito tiempo y es un momento incierto y realmente surreal el que estamos viviendo. Yo lo que quería hoy explicar básicamente es dar las gracias a Elías y a Pericles por su amistad y por invitarme a hacer este conversatorio y no llevarles mucho tiempo para que podamos conversar. Pero lo que quería, ante todo, es explicar, según McKinsey, los dos escenarios más probables de esta pandemia en relación a la industria en general, pero sobre todo a todas las industrias, ¿no? El escenario de McKinsey más optimista nos dice que el distanciamiento social que los países están siguiendo ahora mismo es exitoso y a partir de junio y julio las medidas tomadas por cada gobierno se empiezan a relajar y la actividad económica empieza a resurgir. Eso significa que para nuestra industria estaríamos hablando de la vuelta al trabajo a partir de julio y agosto y a producir a partir de septiembre. Más tarde les explicaré qué significa producir a partir de septiembre, pero ese es el escenario optimista de McKinsey, del consultor McKinsey. El escenario más pesimista tiene que ver con un escenario en el que el virus se muta en el otoño y entre el otoño y el invierno vuelve y aún no tenemos una vacuna fiable para tratar la enfermedad y eso significa que muchos países tienen que cerrarse de nuevo a finales de año y estar cerrados hasta que pase el invierno, que es a finales de marzo en muchos casos. Ese escenario pesimista, no quiero que lo pensemos mucho porque es demasiado pesimista, pero la realidad es que el analista, muy acertado analista de McKinsey, ha creído que eso es posible. Y a partir de estos dos escenarios voy a basarme en lo que voy a explicar desde ahora. Y es lo siguiente. Nuestra industria es una industria de trabajo en equipo y es una industria de estar todos juntos. Y eso es el principal obstáculo que nos provoca tener este virus con nosotros, ¿no? La pandemia tiene la capacidad de mantenernos en casa ahora, pero una vez la actividad económica vuelva, tendrá la capacidad de que trabajemos distinto a como trabajamos hasta ahora. Ahora mismo estamos todos parados, trabajando desde casa, pero tenemos una cosa que funciona a nuestro favor. El año pasado, en el mundo, la inversión en contenido fue un récord histórico, fue de 120 billones de dólares. Las grandes empresas como Disney, Netflix y Viacom y Amazon y Apple invirtieron entre ellas más de 80 billones de dólares en contenido. Eso significa que el 2020 tenía que ser el año récord de contenido en todo el mundo. Por la pandemia esto se ha detenido, pero solo significa que cuando la actividad económica vuelva, va a haber un repunte de toda esa actividad. Todas estas empresas necesitan muchísimo contenido para servir a una audiencia que está creciendo muchísimo. Existen nuevas plataformas ya apenas lanzadas o en lanzamiento, que son HBO Max, Peacock y Quibi, que van a seguir invirtiendo billones de dólares anuales.
¿Qué significa si volvemos a trabajar en septiembre? Significa que se tendrán que producir todos los proyectos que estaban planeados desde febrero hasta septiembre, más todos los proyectos que tenían planeados desde septiembre. Ahí existe una acumulación real de trabajo, una cantidad de trabajo enorme, que es en casi todos sus aspectos muy positiva para la industria. Yo no quiero ser, aunque esta charla es bastante pesimista, no quiero que nadie se olvide que cuando pasemos la pandemia estaremos en el momento en la historia de nuestra industria donde se haga más contenido. Y eso tiene un paralelo en nuestra industria dominicana. Y el paralelo es que desde la creación de cine, como todos saben, ha habido muchísimo contenido y va a seguir habiéndolo el año que viene. Cómo va a afectar a nuestra industria específicamente es que este año, por desgracia, hemos tenido que parar producciones. Cuando vuelvan a empezar, tendremos la dificultad de que muchos de los inversionistas que tenían la intención de invertir este año, por la crisis económica que la pandemia está provocando, van a tener que repensar sus inversiones, reducirlas o aplazarlas al año que viene. Eso significa que el 2020 va a ser un año complicado para la industria dominicana y un año complicado para todos los que hacemos cine, ¿no? No todo es el cine dominicano. Como saben, en Lántica hacemos bastante cine extranjero, dando servicios, y ese cine extranjero va a volver, como les decía, con mucha fuerza por la necesidad imperiosa de estas plataformas de tener muchísimo contenido. Como vamos a trabajar a partir del momento en que se abran los estados de emergencia y los confinamientos en nuestras casas, va a ser distinto a como lo hemos hecho hasta ahora. Evidentemente que nunca hemos tenido una situación como esta y, por lo tanto, no sé exactamente cómo va a ser la industria en el futuro. Pero sí que les puedo adelantar lo que nosotros estamos planeando. Nosotros queremos crear un sistema de producción en el que haya una zona segura. Una zona segura significa espacios físicos, básicamente. En nuestro caso, en nuestro estudio y en un hotel o hoteles aledaños a los nuestros, donde las producciones puedan tanto residir como rodar en el estudio. Para nosotros poder empezar esa actividad económica y rodar en agosto o en septiembre y en octubre y en noviembre y en diciembre sin tener una vacuna, necesitaremos que todo el personal, tanto de los hoteles como del personal del estudio, como yo mismo, y todo el personal técnico y del cast de cada proyecto, que se haga un test de COVID antes de empezar a trabajar. Y que cada día se le tome la temperatura, que todo el mundo lleve mascarilla y guantes, que haya un protocolo especial de limpieza de las facilidades, del estudio y de todos los espacios que se utilicen, que la comida se sirva empaquetada y no haya buffets. Y básicamente que creemos un sistema de distanciamiento social hasta que se encuentre la vacuna. Será un cambio muy grande. Muchas de las cosas que las películas nuestras tienen, que es a veces escenas con muchos extras, son cosas que vamos a tener que reimaginar durante un tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer quizás cine que tiene menos escala, pero quizás eso nos dará más creatividad y una forma más sencilla y más directa y quizás más sincera de explicar nuestras historias. En principio, lo que nosotros queremos hacer en Lántica es algo que se va a aplicar en muchos sitios en el mundo.
y es precisamente ese tipo de trabajo que estamos pensando y repensando todos los días el que nos va a permitir reempezar la industria, ¿no? Es importantísimo que en el momento en el que los gobiernos empiecen a relajar sus confinamientos y estados de emergencia, podamos volver a trabajar, ¿no? Yo tengo muy claro que la dureza con la que la pandemia está atacando a la economía mundial y sobre todo a nuestra industria es muy doloroso, ¿no? Mucha gente ha perdido su trabajo y el que es autónomo, el que trabaja en el equipo técnico, estás básicamente sin trabajar, ¿no? Y eso es dramático. Por eso les explico nuestra idea de trabajar, que es con distanciamiento social, con mascarillas y guantes, con test de COVID antes de empezar y semanalmente, con mediciones de temperatura, una forma, y la forma que les podría explicar cómo tiene que ser. Hay una compañía de producción que ha publicado un vídeo sobre cómo se va a trabajar o cómo ellos van a trabajar, que yo creo que es muy acertado. No sé si Marc puede poner el vídeo por nosotros. Marc. Marc. Muy bien, muchas gracias, Marc. Yo les quiero dejar, ante todo, y si no he explicado con detalle suficiente lo que estamos planeando para Atlántica, me pueden preguntar lo que quieran. Las mascarillas, los guantes, todo el equipamiento, los test semanales, todo eso estará incluido en la producción. O sea, no es que ni el equipo técnico, ni el cast, ni nadie tiene que pagar por ello. Es la Atlántica o la producción que está sufragando ese costo. Por otra parte, lo que voy a abrir la sesión a preguntas, pero quería dejarles con un par de ideas. La primera es, el mundo, nuestra industria en el mundo está teniendo una revolución en la que las plataformas están invirtiendo tantísimo dinero en contenido y eso está afectando muy positivamente a que la gente tenga trabajo. Eso no va a cesar, eso se va a incrementar, sobre todo se va a intensificar muchísimo cuando la pandemia pase. Y eso es muy buena noticia. Por mucho sufrimiento que tengamos ahora, vamos a seguir trabajando y más de lo que trabajábamos antes. Y específicamente para el cine dominicano, yo creo que el 2020 va a ser difícil. Aunque podamos volver a trabajar, la crisis económica significará que muchos inversionistas no podrán invertir aunque quieran, ¿no? Y será el 2021 en el que volveremos a producir tanto como producíamos antes. Quizás eso tenemos que usarlo para ser más creativos, para hacer películas más pequeñas, no lo sé cuál es la solución, pero para hacer
cosas que sigamos contando nuestras historias, pero quizás de forma distinta, con un poquito menos de dinero. De todas formas, el 2021 yo tengo la confianza de que vamos a estar de vuelta a trabajar muchísimo. En el plano de producciones extranjeras más que nunca, en el plano de producciones dominicanas vamos a volver a hacer tantas como hacíamos, ¿no? Y ahora no sé, don Elías y Pericles, cómo quieren encarar las preguntas. Bueno, la pregunta más importante, por lo menos la que se me ocurrió es: ¿quién proporciona el equipo sanitario que se pone la gente, la máscara, los guantes? ¿Eso lo proporciona la producción o Lántica? Lo proporciona la producción y Lántica. Habrá una serie de equipamientos que serán proporcionados por Lántica como estándar, sobre todo el testeo y todo el equipamiento que se necesite para entrar en el estudio y para trabajar en locación. Y habrá una serie de gastables que los proporcionará la producción, ¿no? Quiero, antes de continuar, dar las gracias a muchas personas que han entrado a ver este conversatorio, entre ellos Ángel Puello, Luis Castillo, Marichal Cuba, que manda saludos, Harley Dorado, que también manda saludos, Margaret Tapia, Gabriela Latorre, Hans García, Carlos Germán Olaya, que tiene una pregunta. Dice, ¿DGCine tendrá que validar esas pruebas y los kits de cuidados? Es una pregunta para Albert. No, o sea, tanto las pruebas como los kits serán compradas a suplidores homologados por el Ministerio de Salud. O sea que, y serán, o sea, yo he tenido la suerte y desgracia de hacerme una prueba de COVID porque viajé en marzo y tuve síntomas y la prueba dio negativo. Y la prueba es muy desagradable, la prueba que hacen ahora mismo es muy desagradable, pero sí, es una... pero en realidad existe una prueba mucho más, menos intrusiva y mucho más rápida. La prueba rápida se llama. Sí, y esa es la que nosotros entendemos que es la que debemos usar, ¿no? Okay. No queremos tampoco... será suficientemente difícil producir para tener que hacerlo o poner las cosas más difíciles a la gente, ¿no? Lo que queremos crear es un ambiente en el que todos estemos seguros, que cuando vengamos a trabajar al estudio estemos tranquilos de que hemos tomado todas las medidas necesarias para volver a casa y estar con nuestra familia y estar tranquilos y contentos de que no tenemos Pachi Ramírez dice, quizás habrá que hablar con la gente de DGCine para agregar esta partida al presupuesto. Igual el material de seguridad. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Pregunta Nelson, Rojas Nelson, que ¿dónde es eso? El video que se pasó. Eso es en Argentina. Y Gabriela Latorre dice que hay otros videos y documentos recolectados por técnicos que le podemos enviar. Se lo agradeceríamos. Claro que sí. Todo lo que tengan nosotros, esto lo quiero que esté muy claro. Nosotros somos una empresa más en esta industria y estamos muy agradecidos de tener a tantísimos colegas y profesionales que han trabajado mucho con nosotros y siempre estaremos agradecidos por eso. Y queremos seguir haciéndolo. Sabemos lo que se está sufriendo ahora mismo, no tener trabajo, y queremos empezar lo antes posible mientras sea seguro. Y eso requiere de la colaboración de todos. Johanny Céspedes y también Grace de León se refieren a que hay que tomar en cuenta la temperatura. Sin dudas, habrá medición de temperatura diaria. Sí, pero creo que se refieren a los trajes, al calor de los trajes. Sí, claro que sí. No, yo
yo tengo pensado que los trajes completos no harán falta en el estudio, por dos razones. La primera es, si nosotros hacemos bien el testeo antes de empezar la producción y estamos limpiando correctamente el estudio todos los días y todas las facilidades y llevando los guantes y las mascarillas y usando el distanciamiento, yo creo que los trajes no harán falta si no vamos a una locación. Y en el estudio también, dentro de los soundstages, hay aire acondicionado, ¿no? Pero sí, tienes razón que en locación hará calor. Eso es verdad. Edna Morada dice que esos desechos aumentarán el nivel de basura, pero en el mundo. Muchísimo, Sí. muchísimo. También diré a los que le interese el cambio climático es que el mundo o la Tierra ahora mismo está respirando porque ha tenido 2 meses sin prácticamente actividad económica y ha tenido la contaminación ha bajado muchísimo en todas partes del mundo, ¿no? Pero sí, habrá muchos desechos y los desecharemos de la forma más eficiente posible. Un saludo a Rosemary Matos, a Gabriela Latorre y a Nelson Rojas. También a Nicaudi Guzmán, Oliver Olivo y a Gabriela Latorre. Dice que ya le contestaron. Alan Nadal Piantini, Alex Angil, dice que el test de COVID ¿lo pagaría quién? El test de COVID lo pagaría la Antica o la producción. Hay un par de cosas más. También hay un procedimiento, evidentemente, el que tenga síntomas durante una producción va a entrar en una cuarentena, va a seguir un tratamiento médico y va a seguir ese protocolo. Después haremos un tracing de toda la gente con que está en contacto esa persona, ¿no? Su gente más cercana en su departamento y seguiremos los testeos todas las semanas para que eso esté controlado. Las historias, o sea, yo cuando decía antes que hacer historias más simples, evidentemente el distanciamiento tiene que ser distanciamiento en lo posible, ¿no? No darse la mano, no abrazarse, no darse besos, ¿no? Somos todos cariñosos y eso tendremos que dejar de hacerlo durante un tiempo. Evidentemente que si estás en el departamento de cámara, tampoco tendrás mucho distanciamiento el uno del otro, ¿no? Los actores no van a llevar guantes ni mascarillas, porque tenemos que asegurarnos de que somos muy protectores de nuestros actores para que puedan estar en escena, ¿no? Y habrá escenas en las que los actores se tocarán. Entonces, tenemos que revisar todo eso. No quiere decir que tengamos que dejar que se toquen, pero si las dos personas son negativas de COVID y las dos personas y estamos en un ambiente totalmente seguro, podemos seguir contando nuestras historias. Saludamos también a Luciano Bertone en Argentina, el director del Centro de Formación Profesional de la Industria de Cine Argentino, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales. También a Luis Castillo, Carla Groisal, Miguel Capuzano, que saluda, Evelyn del Carmen González, dice, es de esperarse que los guiones deberán encuadrarse en la nueva realidad. Las historias se realizarán con distanciamiento físico también. Yo diría que, bueno, vamos a ver tu opinión, no la mía. Sí, bueno, mi opinión es que habrá, durante un tiempo, habrá historias que serán más difíciles de contar. No significa que todo tenga que tener distanciamiento. Cuando no lo haya, tendremos que tomar medidas más específicas para esas escenas, pero escenas de muchos extras serán difíciles de rodar. Y estoy hablando de un periodo. Tengo la esperanza, en Oxford están haciendo test a humanos de una vacuna
y empiezan, no sé si empezaron la semana que viene o esta semana, y eso tomará unos meses, pero puede ser que en enero haya una vacuna y después se pueda industrializar. Y eso significa que el año que viene podríamos estar volviendo a cierta normalidad, ¿no? No será la perfecta normalidad que teníamos antes, pero habrá cierta normalidad. Y espero que para el verano del año que viene estemos rodando como rodábamos antes. Sí, además se adaptan las historias. Nosotros hicimos una prueba con el concurso de corto, limitando la cantidad de personas y la cantidad de locaciones para poderlo entrar en un presupuesto, y fue posible y fue exitoso. Yo creo que la necesidad es la madre de la invención. Entonces se le buscará la vuelta. Además hay CGI también, y hay muy buena gente, muy buenos profesionales que pueden resolver muchos problemas acercando a la gente o haciendo figuras en 3D. Bien, un saludo también a Francis Cruz, David Cavada y Hugo Joaquín Pagán. Dice que muy bueno el conversatorio. El patín del cine dice que al parecer tiene problema él con su ancho de banda. Johandy Céspedes, ¿serán las pruebas rápidas o las de PCR? Ya eso lo contestaste. Uh-huh. Tienen procedimiento en caso de que haya un positivo, también lo explicaste. Fernando Santos Díaz dice: buenas tardes, Albert, Elías y Pericles. ¿El lugar de hospedaje tendrá contemplado a familiares? No. Tenemos que pensar, dependerá de la producción. Que no hay vacaciones, ¿no? Dependerá de la producción. No, los familiares no, pero digo dependerá de la producción porque habrá producciones un poco más grandes en las que el crew extranjero ya estará hospedado, y entonces tendremos esa opción de hacerlo lo más seguro hospedando también al crew local. En caso de que no se pueda, tendremos que pensarlo de otra forma, ¿no? La logística no es fácil, ¿no? Pero estamos en poder volver a trabajar lo más seguro posible. Giselle Rosario dice que eso puede ser muy arriesgado si no se usa traje. Pero ya explicaste que dentro del estudio el ambiente va a estar controlado y aséptico. Nadie se pone un traje donde todo ya... Por ejemplo, yo dentro de mi casa no me pongo un traje porque tengo la garantía de que todo está limpio, ¿no? Sí. Lo que hay que tener control es la entrada. Sí, y habrá un protocolo para todo. Entonces, habrá un protocolo para limpiar las cámaras todos los días, de cierta forma. Antes de empezar la producción, todo el mundo se reunirá para explicar cuáles son los protocolos, cómo los aplicaremos, las responsabilidades de cada uno. Proveeremos los insumos que usará el crew para todos esos protocolos. Y sobre todo eso, que penséis que esto es una industria de colaboración y la necesitamos de todos. Y si alguien tiene una preocupación de que tenemos que añadir algo a nuestros protocolos, estamos abiertos a ello, por supuesto. Un saludo a Brau, a Daniel Pérez, a Catherine Rosemary Díaz, a Marichal Cuba, que pregunta: ¿filmaríamos en exterior con traje? Yo creo que depende de donde sea, pero puede que sí. Puede que sí. Y Brau dice: ¿qué pasa con los asintomáticos? Creo que ya lo respondiste con lo de las pruebas rápidas. Sí, lo que yo pienso es que ahora mismo lo que se entiende es que son 14 días de cuarentena antes de empezar a trabajar. Y entonces lo que haríamos es crear un programa en el que cada uno que comience a trabajar y llega al estudio
se ha hecho un test hace 14 días y ha estado en cuarentena, ¿no? Esos tests, como digo, se repetirán todas las semanas, ¿no? Ok. Dice Francis Cruz que sugiere al personal, sobre todo a los jóvenes técnicos, que en los últimos años han dependido de sus ingresos, han dependido sus ingresos de nuestra industria y este año, al parecer, no podrán contar con el mismo ritmo de actividad. Sí. No tengo, por desgracia, muchas sugerencias que le puedan ayudar. Es una situación muy, muy complicada, porque no hay posibilidad de ingresos en nuestra industria si no estás en animación o en algo que puedas, en postproducción, algo que puedas hacer desde casa, ¿no? Si estás en postproducción, puede que eso todavía estés trabajando. Si estás en animación, todavía estás en efectos digitales, etcétera. Pero como miembro del crew es más complicado, ¿no? Eso hasta que podamos volver a trabajar, ¿no? Otra de las cosas que alguien ha enviado es si en el departamento de maquillaje, cada actor tendrá su brocha, tendrá su... Y eso existirá. Esos protocolos existirán, ¿no? Habrá equipos especiales de limpieza, con lo que habrá una cantidad de gente extra para realizar esa higienización y esa limpieza del estudio y de los espacios que usemos, ¿no? Máximo Peña Sánchez saluda y David Cavada Bruña pregunta, ¿por qué el uso de guantes? Cuando se sabe que los guantes son básicamente para cuando trabajas con gente positiva y para que no te contagie. Y los debe botar cada vez que lo usa. Entonces, vamos a cambiar los guantes cada hora porque hay que llevar guantes todo el tiempo. Si hay que llevar guantes todo el tiempo, podría ser peor porque se toca a todo el mundo el cuerpo. Yo creo que si tenemos un espacio bien con mucha higiene y desinfectado, y todos los que entramos a trabajar tomamos todas las medidas de distanciamiento, llevar los guantes solo es una medida extra de protección. Esos guantes se van a cambiar todos los días y habrá guantes extra, evidentemente, por si alguien está haciendo un trabajo más duro y se le rompen los guantes, habrá un cambio de esos y habrá todas las medidas que sean necesarias para que podamos trabajar. Nicole Quiñones hace un buen señalamiento. Dice, definitivamente tendremos que hacer una producción más consciente. Estamos asilados lo más posible desde antes de la preproducción. Tenemos que ser conscientes cada uno de los que trabajamos en esta área y aportar. Sin duda. El éxito de poder volver a trabajar es que todo el mundo sea muy responsable cuando está en su casa también, ¿no? Antes de venir a trabajar. Exponerse lo menos posible. Y o sea, la jornada de trabajos, yo no quiero que nadie piense que vamos a estar trabajando 3 horas más cada día por todos los tests y todos los protocolos que tenemos que seguir. Tenemos que idear un sistema en el que estemos trabajando prácticamente lo mismo que trabajábamos antes. Y es un sistema en el que los test semanales son test rápidos, son semanales. La medición de temperatura diaria se hace con un dispositivo que no te toca la cara. Es una pistola. Son varios segundos. O sea, tenemos que crear un sistema lo más eficiente posible para que no estemos añadiendo horas de trabajo diarias, ¿no? Simplemente estemos creando ese ambiente seguro. Es un comentario en particular que demuestra hasta qué grado depende de nosotros mismos muchas cosas. En los años 80, yo tuve la oportunidad de hablar con un oficial antidroga norteamericano y le pregunté una curiosidad que tenía. Antes uno filmaba y tenía que ir a revelar
esa lata no se podía destapar. Entonces yo decía, ¿cómo ustedes confían y no destapan la lata? Entonces él me dijo, mira, la industria del cine se ha cuidado porque el día que atrapen a uno, se dañó la industria. Entonces, es posible que hayan pasado, yo no digo que no, porque el mundo está lleno, pero nunca nos hemos topado, por lo menos en el área donde él trabajaba, que era en el aeropuerto de Nueva York, con un cargamento o algunas sustancias adentro de una lata de película que ya estaba expuesta. Entonces, yo creo que a todos nos interesa seguir ganando dinero y trabajando en esta área. Entonces, todo el mundo tiene que poner de su parte para que esto camine bien. Valerie Pérez dice, Giselle, para eso están las pruebas con o sin síntomas, refiriéndose a la pregunta que decía que los que eran asintomáticos. Stephanie Schmidt Pellerano dice, entiendo que debe haber una capacitación del crew, exacto, una inducción sobre estas medidas y los protocolos. Sin duda, sí. Habrá un pequeño entrenamiento previo. Nos tocará de cómo nos tocará vamos a hacerlo. Sin duda. Nos tocará organizarlo. Un tema importante a tomar en cuenta, el tiempo que tomen los procesos de higienización antes y después del trabajo. Sí, correcto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Habrá muchas cosas que serán limpiadas antes y después del trabajo por una cantidad de gente extra, como decía antes. Y habrá otras cosas que serán propias del crew mismo, que antes de terminar el día de trabajo tendrá que hacerlo. Pero como decía antes, la idea es no tener que añadir horas de trabajo a nadie. Simplemente que todos nos responsabilicemos de que tengamos los instrumentos para que estemos seguros. Hay una pregunta muy interesante de Ronnie Carvajal y dice, buenas tardes, ¿existirá algún tipo de protocolo de higienización por parte de los rental con sus equipos antes y después de cada rodaje? Porque eso sería llevar a la producción algo contaminado. Claro que sí. La idea es crear ese espacio seguro, pero también es crearlo haciendo que nuestros suplidores tengan protocolos de limpieza muy parecidos o idénticos o con un estándar mínimo que les proveamos. Con lo que el material que llegue al estudio haya seguido un sistema de limpieza como el que seguimos nosotros, ¿no? Hay una pregunta de Valerie Hernández Olofse. Dice, ¿cuáles serían los técnicos esenciales en el set? Es importante saberlo, porque como esto va, saber cómo esto va a afectar la industria, porque supongo que habrá reducción de personal técnico también. Es que el que tenga o no, siempre nadie usa a nadie que no sea necesario, ¿no? Sí, en algún yo he leído algunos protocolos de otras industrias que ya están escribiéndolos. Y en Escandinavia leí ayer que van a reducir la gente que trabaja en entonces, nosotros no creo que sea lo que estemos proponiendo, pero sí no hay que tener nadie que no necesite estar ahí, ¿no? Ahí también me envían una pregunta que es si cada departamento tendrá su protocolo, cada proyecto, ¿no? Nosotros, para que entiendan, tendremos un protocolo del estudio, dependiendo de la producción que venga. Si es una producción extranjera y viene Paramount, por ejemplo, Paramount tendrá un protocolo específico, con lo que, además de nuestro protocolo, seguro que coincidirá muchísimo,
pero habrá cosas específicas que Paramount nos pedirá hacer, ¿no? O sea, que cada departamento de producción de cada proyecto quizás estará haciendo las cosas un poquito distintas. Dentro del estándar de esa seguridad, de tener el ambiente seguro, habrá pequeñas diferencias dependiendo de la productora, del productor en sí, de las decisiones que se tomen, sin romper ninguno de las esencias de tener un trabajo, un espacio seguro. Bien, un saludo a Carol Herrera y a Gustavo López y a Rosángela Mieses y Alejandro Andújar dice, se puede pensar desde el guión en proyectos que no necesiten tanto tiempo de rodaje. Digo, ya hacer películas en 4 semanas es poco, pero si se piensa en historias que se puedan hacer más rápido y se reduce riesgo y tiempo y contaminación. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Esa creatividad tiene que existir para hacer. Gustavo López dice que el personal que va a crecer va a ser el médico en el set. Eso seguro. El médico y el de limpieza. Esos dos personales, sí. Un saludo a Nicole Quillones y a Oliver Rivas. Dice, entiendo que se deberán crear un equipo que se dedique única y exclusivamente a higienizar. Sí, ya hablamos de eso. Johanny Cepeda, hay que preparar un protocolo de higienización. Sí, ya lo trataste. David Cavada te saluda. Cristian dice saludos a Albert y a los demás. Y mi pregunta es, con la incertidumbre que existe, ¿cómo ven el cine de sala? ¿Creen que los autocines o los autocinemas, como existían aquí, cobren una nueva cobren vida de nuevo? Sí, los cines, qué desgracia más grande. Los cines, a los que nos gusta ir al cine, es una desgracia lo que está pasando, ¿no? La verdad es que los cines van a sufrir mucho este año y porque cuando la actividad económica vuelva, habrá mucha gente que tendrá reparos en estar junto a cientos de personas en una sala con aire acondicionado. Eso es un problema. Yo espero y confío que los cines van a seguir existiendo con fuerza y volverán el año que viene a tener éxito, ¿no? Es algo fundamental para nuestra industria. En cuanto a autocines y cines al aire libre, son cines que necesitan mucho espacio, ¿no? En un autocine necesitas muchísimo más espacio físico, ¿no? Evidentemente es mucho más seguro, porque estás en tu carro, pero no es tan sencillo como la realidad es que en los lugares donde había se cerraron porque el real estate que ocupaban era demasiado para la rentabilidad del cine, ¿no? Quizás en sitios donde la tierra sea más barata se puedan instalar, pero no creo que haya suficiente tiempo ni demanda a largo plazo para eso. Me gustaría, porque a mí me encantaban. Yo cuando era pequeño iba a un cine al aire libre siempre en un pueblo al lado de Barcelona, ¿no? El señor Don Elías tiene casi mi edad. Cuando... Ya te pasé. me preguntaba tu hijo antes si la foto del conversatorio era de mi hermano menor o me la había tomado cuando hace iba 20 años. A la universidad. Y una de las dos es cierta. Bueno. Bueno, dice Yulisa Piña, nuestra querida amiga, el personal extra para higienizar sería un personal de cine o un personal dirigido por una cabeza de departamento específica. Está atendiendo su área en la coordinación de producción. Sería Responsabilidad a responsabilidad de la producción.
Es buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que sería responsabilidad de la producción. Oye, antes se contrataba un médico para estar en el set, para esas cosas. ¿Por qué no se puede contratar un especialista de estas cosas, que tome la temperatura, que se asegure de que la gente no... Sí, habrá un biólogo tomando los tests, habrá un médico siempre en el estudio, habrá un enfermero. Ya. Hay algunas preguntas sobre si... Ajá. Perdona, sobre No, dilo. Si se toma en cuenta el hecho que la PrEP se puede hacer con videoconferencia y Zoom y demás. Y evidentemente todo lo que se puede hacer a distancia es bienvenido. O sea que mientras podamos hacerlo, lo haremos, ¿no? Habrá muchas reuniones que serán en persona, con distanciamiento, pero habrá un sistema en el que quizás el soft PrEP será un poco más largo que en otras ocasiones. Tommy Chireno dice que sería bueno que hagan pruebas de olfato, que es sencilla, el que está afectado no huele. O pérdida del olfato, ¿no? Que es un síntoma establecido recientemente. Los médicos detectaron muchos casos de personas que solo presentan ese síntoma. Sí, pero hay personas que no tienen eso y tampoco tienen olfato, sí, por alguna otra razón. Es más que nada porque el que pierde el olfato ya tiene síntomas de la enfermedad y queremos hacer un test en el que los asintomáticos también den positivo, ¿no? Si tienen el virus. Y ese test del olfato no es suficientemente certero en ese sentido, ¿no? Yulisa vuelve a preguntar que si cada departamento tendrá su protocolo y además si se tomará en cuenta el protocolo durante la pre y el RAP. Sí, o sea, evidentemente se adaptará a la circunstancia. Cuando la gente está en el set, tenemos que ir con más cuidado porque hay más gente. En pre y en RAP, y sobre todo en RAP, que hay menos gente, es mucho más fácil que haya en la oficina de producción, en lugar de tener solo una oficina de producción, haya dos, estemos más repartidos, en lugar de tener la gente que quiera trabajar al aire libre, por ejemplo, ¿no? Hacer oficinitas en un par de zonas nuestras que están al aire libre, ¿no? Para que la gente no esté adentro, que se sienta que tiene más propensión a tener problemas respiratorios, más riesgo a contraer la enfermedad o quizás el mismo riesgo a contraerla, pero tener más dificultad una vez tiene la enfermedad, ¿no? Otra pregunta dice que si la DGCINE está interviniendo en este tipo de protocolo para las películas locales y para las películas extranjeras, porque sería bueno tener un solo estándar. Sí, o sea, esto sí, muy buena pregunta. La realidad es la siguiente. La DGCINE es un ente que nos apoya mucho y que colabora en que nosotros podamos hacer nuestras producciones, pero los protocolos y las iniciativas que toma Lántica son iniciativas privadas que son acorde con las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Como saben, hacemos más producciones extranjeras que locales. Los protocolos tienen que ser los mismos en las dos. Evidentemente porque tiene que haber un estándar mínimo de seguridad. Habrá, como decía antes, Paramount o Lionsgate o diferentes empresas que querrán adiciones o pequeños cambios en ese protocolo. O sea que varias producciones tendrán protocolos distintos y entiendo perfectamente que una película más pequeña tendrá, o la pregunta puede ser si tendrá más dificultad en seguirlos, ¿no? La idea es hacer algo estándar, un mínimo de seguridad que todos lo hagan, ¿no? De locales y extranjeros. Sí, dice, bueno, son la misma persona las que trabajan en una y otra. Dice Yulisa Piña, que está tirando muy buenas preguntas,
que cómo vamos a manejar la contabilidad. ¿Seguirá el mismo papeleo? Esa es muy buena pregunta. Evidentemente que los cheques van a ir desapareciendo, ¿no? Pero nadie quiere manejar ese trozo de papel. En cuanto a facturas, yo pienso que tenemos que tener un sistema en que todo es digital, ¿no? Hay un protocolo en el que si llegan facturas en físico o necesitamos facturas en físico, hay una persona, hay un sitio donde esas facturas van para ser limpiadas y esas facturas después se escanean. Y después se puede seguir todo el proceso en digital. Sí, yo creo que es una medida que incluso el Estado tiene que ayudar en eso, porque es que los contadores dicen que las normas establecen que tiene que estar impreso. Yo digo que eso se puede guardar y el día que lo requiera se imprime. Digo yo, no sé, porque es que de verdad el tráfico de papeles, además de que daña el medio ambiente, pues es una manera más de contribuir a la contaminación entre personas, ¿no? Ok, entonces, sí, dime. No, iba a decir que ahora que piensas todas las facturas, si podemos pedir que todos los suplidores nos envíen las facturas por email. La limpieza no es de la factura, sino del papel. Lo que el papel que tenemos en la impresora siempre es controlado por nosotros. Seguro. Y el único que imprime es una persona o dos o las que sean designadas para que no tengamos que limpiar facturas de por sí, ¿no? Porque eso podría significar que se borran. Entonces, el papel es el que tiene que ser limpiado y la impresora, evidentemente. Y bueno, pero mantener la impresión al mínimo, ¿no? Harley Dorado tiene una sugerencia y dice que él ve como una buena opción el que cada departamento trabaje de forma independiente y que se comuniquen a través de los jefes de departamento de forma digital hasta que empiecen a operar en conjunto. Así hay menos congestionamiento de personas. Sí, correcto. Cuanto más distanciamiento social tengamos en las producciones, mejor, ¿no? Durante la preparación y en el RAP. Como decía antes, puede ser que sean oficinas separadas o espacios distintos o desde casa al principio de todo. ¿Qué protocolo se aplicará en el transporte en autobuses al personal? ¿Qué protocolo de higienización será? Sí, tendremos un protocolo con el suplidor de ese transporte, el transportista, empieza de su autobús y seguramente la medición de temperatura sucederá ahí mismo antes de subir. Sería bueno eso, que se hiciera al ingresar cada persona, porque así los que lleguen por lo menos están semidepurados. Que sea en la recogida, ¿no? Antes de subir al vehículo. Dice Tato Vargas que se recuerden que ya existen comprobantes fiscales electrónicos. El que no lo sepa, que vaya a la DGI. Sí. Qué bueno, qué bueno. También, sí, alguien decía qué pasa con los tickets de Petty Cash, ¿no? Uno puede hacerle foto al ticket y convertirlo en digital, ¿no? Tenemos que crear todos estos sistemas para que suceda lo más posible, ¿no? Bien, dice Juan de Jesús, que se encarga del área de transporte, que habrá que tomar medidas incluso en el transporte de las personas adentro de los autobuses, lo que conllevará a mantener ese distanciamiento social adentro de los mismos autobuses también. Sí, o sea que necesitaremos 2 autobuses en lugar de uno, porque... O uno más grande que el habitual. Correcto, correcto. Okay. La factura de compra de las utilerías, por ejemplo, bueno, eso se refería al Petty Cash.
Los contratos legales que también necesitan una firma física y no puede ser digital, ¿tendrán el mismo protocolo que contabilidad? Sí, lo más posible, sí. Yo creo que ya si los bancos aceptan firma digital, necesitamos la industria a través de GECINE o de cualquier, que es el ente regulador, solicitar que se acepten las firmas digitales. Si los bancos no pueden sacar, meter dinero y hacer transacciones con firma digital, ¿por qué no puede ser posible en una cosa tan simple como esa? Ok. Perdón, ¿tú decías, Pericles? Ya es un protocolo más individual de cada producción. No, más actualizado, porque es que sí, no se permite un contrato con una firma electrónica. Pero bueno, si estamos haciendo, no se permitía antes dar una clase por un aparatico. Yo doy clase en un teléfono. Eso no se permitía antes. Las cosas cambian. Y entonces, alguien tiene que decirle al Estado que las cosas se tienen que ir adaptando. Porque si sacar y meter dinero de un banco puede ser electrónicamente, ¿por qué no puede ser un acto legal? Yo sé que me van a caer arriba todos los abogados, pero alguien puede ser testigo también. Alguien puede ser testigo que se llama notario y con mucho más fe porque puede estar viéndolo. Dice que creo que esto habría que definir la colaboración de DGCINE, la DGI y del gobierno. Sí, nos dice, nos aporta eso, que hay que coordinar una acción entre nosotros, la industria, la DGI y Hacienda, ¿no? Que en este caso maneja estas actividades. Ana Peguero dice, muy buena pregunta, se debe tomar en cuenta que deben cambiar los tiempos de rodaje. Yulisa Piña dice, sonido que tiene contacto directo con todos los actores. ¿Tendrá algún protocolo específico en cuanto a medidas de distanciamiento? No, porque ese le ponen los micrófonos a cada persona. A ver, yo no estoy sugiriendo que en la producción nadie va a estar cerca del otro. Nadie se va a tocar. O sea, es una producción en la que si el sonidista tiene que ponerle un micrófono, pues se lo pondrá al actor, ¿no? La idea es mantener al mínimo nuestro contacto social, tener distanciamiento social lo más que podamos, ¿no? Pero evidentemente yo no quiero, o sea, vamos a ver, para que esto quede claro, yo no quiero que tengamos que hacer cine volviéndonos locos tampoco, ¿no? O sea, la vida tiene ciertos riesgos, salir a la calle tiene ciertos riesgos, manejar un carro tiene ciertos riesgos y todos los asumimos, ¿no? Trabajar tiene ciertos riesgos. Lo que yo estoy planteando es, vamos a buscar la forma de, sin volvernos locos, sin trabajar 3 horas más diarias, sin que nos cueste 1 millón más cada producción, o sea, sin que sea tan difícil de hacer para que no lo podamos hacer, logísticamente tan complicado que no podamos hacerlo. No quiero que suceda eso. Yo quiero que encontremos un punto en el que tengamos la máxima higiene, la máxima seguridad y la máxima confianza de que lo que estamos haciendo minimiza el riesgo. El riesgo existe, ¿no? Pero minimiza el riesgo lo máximo posible. Sí, y pienso que nadie lo eliminará 100%. Es como pedir que no hagan ninguna película en la que no se besen 2 actores, porque que cambien el guión, porque como hay distanciamiento social, no se pueden besar. Quiten eso del guión, no pueden tener relaciones, no se pueden tocar uno con otro. Y el equipo de sonido no es que tenga que haber más gente. O sea, nosotros tenemos que pensar al revés, ¿no? Tiene que haber menos gente para que haya más distanciamiento.
Lo que tenemos que encontrar es la forma de hacerlo minimizando ese riesgo, ¿no? La gente que sea extra no es del crew en sí que está trabajando en el set. La gente que es extra es de limpieza, higiene. De médico, de apoyo a que podamos trabajar seguros. Adolfo de la Cruz aprovecha la ocasión para poner un anuncio y dice que informamos que ya Motorhome Dominicana se está preparando con nuevos equipos de desinfección para sus unidades y cumplir con los protocolos internacionales. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Pueden explicar de nuevo brevemente el protocolo en etapas de producción, por favor? Dice Mariali Rosario. La idea es todo el que trabaja en la producción, todo el personal del estudio, todo el personal en el hotel donde reside la gente que estará residiendo cerca del estudio, va a tener que hacerse un test de COVID antes de empezar la producción, con suficiente tiempo para entender que no son asíntomas, que no llevan el virus, ¿no? Una vez tengan ese test, vamos a medir la temperatura de cada uno todos los días por la mañana. Vamos a seguir un protocolo de limpieza todos los días de la producción. Mientras se esté rodando, evidentemente, con la cantidad de equipo que se usa en el rodaje, será mucho más específico de también limpiar todos esos equipos, ¿no? De iluminación y de grifería y de cámaras, ¿no? Y los props y los sets y todas esas cosas. Mientras se prepare y se haga el wrap o la postproducción, evidentemente que las medidas van a ser un poquito más fáciles de seguir porque uno podría no tendrá que hacer un table read del guión con todos los actores, sino que se hace virtual, ¿no? Por Zoom o por lo que sea. O sea que habrá una cantidad de reuniones en preparación y en el wrap que se podrán hacer a distancia y digitalmente. Sí, creo que en sentido general estamos haciendo mucho hincapié en el protocolo y cómo se... y creo que debemos pedirle a la gente que nos reorientemos de cuándo empezamos, porque como dijo el presidente de la República ayer, estamos aprendiendo, esto no había pasado, aunque Iván Reynoso dice que perdonen la comparación, pero estamos enfrentándonos a algo que ya vivió el cine y que ya el cine es adulto. Recuerden que el asunto del VIH, hay que establecer reglas y tomar responsabilidades. También había SIDA y se tomaron protocolos y el cine continuó. Entonces eso es, y gracias a Iván por ese apunte, es muy válido. Sí, señor. Sí. Y vuelvo a repetir, todos queremos trabajar, todos queremos volver a trabajar. Todos queremos trabajar en condiciones seguras, de no enfermarnos. Yo calculo que después del estado de emergencia tomará todavía unas semanas antes de que podamos volver a trabajar en un mismo lugar, ¿no? Y no será hasta junio al menos donde la gente los empleados de Lántica vuelvan a las oficinas, ¿no? Y cuando vuelvan lo harán en partes. Lo harán un tercio de los empleados varios días a la semana, otro tercio, y lo haremos escalonadamente. Y no será hasta julio que la actividad económica vuelva un poquito más animada, ¿no? O sea que esto no es para mañana, tenemos todavía 2 o 3 meses de un poco de sufrimiento, ¿no? Pero son 2 o 3 meses para que los creadores escriban más guiones, que los productores estén desarrollando más contenido y que gente como nosotros estemos pensando en esto, cómo volver al trabajo lo más pronto posible, de la forma más segura posible. Miguel Campuzano dice que todas estas respuestas que estamos recibiendo de ustedes en este conversatorio son oficiales
de la DG Cine? No. No. Pero es una, sí, esto es un conversatorio con la persona que está dirigiendo una compañía de producción y un estudio, que es el Albert Martínez, y está externando una opinión y está diciendo cómo nosotros podemos empezar a reconstruir el ritmo de trabajo de la industria, pero no es que son declaraciones de la DGCINE. No, yo definitivamente no represento a la DG Cine. A quien represento es a la Atlantica Media, ¿no? Y represento en mi pequeña parcela de responsabilidad, y esto es la idea que nosotros tenemos de volver al trabajo. Acertada en aspectos y desacertada en otros. No tengo la verdad de nada. Yo solo tengo los planes de querer que esto reempiece de forma segura. Máximo Peña dice: don Elías, el asunto de las firmas digitales es que las instituciones públicas y dependencias públicas en lo general no se han actualizado en los documentos digitales, incluyendo las firmas y protocolos de seguridad para validar la autenticidad de los mismos. Sí, pero me parece tonto porque el director de pasaportes no firma todos los pasaportes. El gobernador del Banco Central no firma todas las papeletas. Es digitalmente que la imprimen. Entonces, y eso tiene valor, ¿no? Y funciona. Tampoco el director de la cédula, el juez, el presidente del tribunal, no, ya no es un tribunal, de la Junta Central Electoral, no firma cada una de las cédulas, pone una firma digital. Es un asunto de actualizarse, eso es todo. Marichal Cuba hace otra pregunta y dice: si yo estoy con Nelson, yo estoy con Nelson gracias a esas tres figuras, están sacando la cara por la industria y estaremos en nuestra disciplina. Bueno, muchas gracias a Marichal por sus palabras. Gustavo López dice: estos protocolos se están creando ahora y más adelante podemos analizarlo. Cada departamento debe relativamente analizar el proceso y ponerlo en práctica. Creo que somos profesionales, inteligentes y sabremos adaptarnos a las nuevas normas. Claro que sí. Y no son, lo que quiero decir, no son normas escritas en ninguna piedra, no son mandamientos. Es la idea de cómo podemos trabajar de forma segura. Y eso puede, quien tenga buenas ideas las vamos a adoptar. Cosas que no se puedan hacer porque sean imposibles de hacer, no las tenemos que hacer. Tenemos que sentirnos todos seguros en lo que hacemos, ¿no? Nicole Quiñones dice que sería conveniente tener en las áreas del set lavamanos para constantemente lavarse las manos sin tener que irse y salir del área. Sin duda, sin duda. Todas las áreas es una buena sugerencia. Todas las áreas tendrán, o muchas de las áreas tendrán lavamanos, todas las oficinas tendrán manitas limpias. Habrá muchísimas cosas añadidas a nuestras instalaciones. Cristian Veras dice: considero que ellos contestan desde una perspectiva objetiva y con sentido común, pero no creo que sea basada en ninguna ley directamente. No, porque no existe ninguna regulación todavía. Entonces, en la práctica nos dirá lo que dice Mario José Lebrón: la práctica nos dirá lo que funciona y lo que debe modificarse. Una buena gestión para que podamos trabajar en breve. Lo que pasa es que cuando alguien más escribe, se me mueve y entonces se me pierde donde estoy leyendo. Entonces, Melvin dice: coincido mi pensar con ustedes. Es una opinión objetiva y no una opinión oficial. Harley dice: eso es de seguro. Lo que ahora habrá un departamento nuevo que será de higienización, que hay que agregárselo a los crews y a los equipos. Un saludo a Miguel Campuzano. Miguel Ángel
Pereira dice, estas medidas quedarán permanentes aún haya pasado el COVID-19. ¿Es posible? No sabemos, No lo porque sé. no lo sabemos. Porque hubo un protocolo, sí, hubo un protocolo cuando el VIH y bueno, ya poco a poco se fue desusando, ¿no? Carol Herrera dice, al final, aparte de lo que pueda hacer una producción por nosotros, nosotros debemos ser disciplinados y cuidarnos. Sí, señora. Y cuidar la producción en la que estemos trabajando. Alex Sangil dice, ¿qué pasa si a un técnico o un actor le sale positivo el test de COVID-19? Por ejemplo, la producción al personal técnico seguirá pagándole. Es distinto entre un actor y un técnico, ¿no? Porque el actor significa que podría ser algo dramático para el mismo rodaje, ¿no? Yo tengo la impresión de que el que vaya a hacer una película tendrá que pensar qué sucede si uno de mis actores se enferma y cada día tener escenas en las que ese actor no esté, en lo posible, evidentemente no será siempre posible, para cambiar el plan de rodaje inmediatamente y no perder esos días, ¿no? Eso sí es un actor. Si es una persona de equipo técnico, esa persona tendrá que ser, si es seria o hospitalizada, si no, seguir un tratamiento y estar en cuarentena, ¿no? Mario José Lebrón dice, ¿cómo entienden ustedes que afectará los costos estos procedimientos? Sí, tendremos costos adicionales. La pregunta que yo me hago y me he hecho es, prefiero que haya un costo adicional a no hacer el proyecto, con lo que no hay, o sea, no lo sé. O sea, podemos estar sin hacer más películas durante este año, pero para mí es mejor hacer algunas que cuesten un poquito más. Sí se puede, ¿no? Sí, Robert Contreras dice, saludo, he trabajado en un sinnúmero de producciones como médico en el set. Nuestros equipos y nosotros estamos educándonos y preparándonos para volver a esa actividad. Y dice @paramédicos express. Muy bien. Nicole Quiñones dice, entiendo que te pagarán por los días que has trabajado, pero eso lo definirá cada productora en el contrato de trabajo. Si un actor principal, secundario, se enferma, ahí la cosa es distinta. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas nuevas. Damos las gracias a todos. Si tú quieres, Albert, agregar algo final, si no, le pasamos a Pericles los micrófonos. Sí. Ya tenemos más de 1h30, se supone que fuera 1 hora, y tenemos 1h28 minutos. Sí, yo quiero decir dos cosas. La primera es que, a pesar de la dificultad y de lo surreal que es esto y lo difícil que es, que no nos desanimemos demasiado, que tengamos la capacidad de pensar en la oportunidad de ahora, ¿no? La oportunidad de ahora es cómo volvemos a trabajar, cómo lo hacemos de forma segura. Y el segundo pensamiento importantísimo es, acuérdense que en la historia del cine dominicano nunca se han hecho más películas. Y va a volver, eso va a volver el año que viene. En la historia de la industria del cine en el mundo nunca se ha hecho más contenido, nunca. Y eso va a volver. Y esos son dos mensajes que tenemos que tener claros, son muy buenas noticias. Es el momento de hacer cine, es el momento de hacer televisión. Quizás no hoy, ni mañana, ni el mes que viene, pero es la época, y es una época dorada en todos los sentidos, de inversión, de creatividad, de éxito, ¿no? O sea, que no se desanimen más de la cuenta. Y después dar las gracias a Pericles y a Elías por invitarme y por ser amigos. Sí,
quiero Yo dar las le gracias. Bueno, adelante, Pericles, que he hablado mucho. doy las gracias sobre todo a Albert, que nos ha dado esa chispa de optimismo. Por lo menos yo me siento muy bien, porque estamos viendo la necesidad de volver al trabajo. También a Elías, porque Elías también comparte las opiniones de Albert. Y me despido el conversatorio agradeciendo a todos los que nos vieron, a todos los que participaron y a Albert y a Elías fundamentalmente. Ya tendremos el próximo, no olviden que lo anunciaremos de la misma manera que anunciamos este y que posiblemente tengamos ya gente de la DG Cine que pueda hablar de este fenómeno. Ojalá sea la directora y así, mira, todas estas preguntas que han surgido, podemos empezar a aclararlas, porque la idea es empezar a dinamizar la industria, empezar a hacer cualquier cosa que nos permita volver al trabajo. De hecho, antes de que me vaya, una cosa que sí que hemos hecho con colaboración de DG Cine es, vamos a hacer una encuesta a toda la industria sobre el COVID, para tener una estadística lo más precisa posible de todos los miembros del crew, todos los suplidores, todos los actores. ¿Quién ha tenido COVID? ¿Quién se ha recuperado? ¿Qué tratamiento han seguido? Y con esa data, tener el instrumento para poder volver al trabajo, ¿no? Y eso no significa, porque nadie, es una encuesta anónima, primero que no se preocupe nadie, la segunda es que nadie se preocupe que yo he tenido síntomas, o sea, que mucha gente tiene síntomas, mucha gente se ha enfermado y no hay ningún problema. El que se haya enfermado tiene los anticuerpos y no se va a volver a enfermar, ¿no? O esperamos. O sea que esa encuesta nos dará toda la data necesaria para saber si nuestra industria está muy afectada o poco afectada, o en qué focos está afectada. Y además para valorar cómo podemos empezar, con quién contamos, sí, inmediatamente y en el futuro, ¿no? Sí. Bien, Pericles, dijiste que viene en el próximo, ¿será cuándo? Dentro de 2 jueves. O sea, será todos los jueves. En 2 semanas. Entonces, en 2 semanas. Bueno, pues muchas gracias y gracias a la ayuda. Gracias a ustedes por tan buen conversatorio. Muchas gracias. Bien.